Continuamos con el ejemplo introductorio de la gestión de vectores dinámicos. Estábamos presentando la función añade vector dinámico y estábamos planteando cuál es su esquema. Bien, en este caso estamos intentando añadir el valor 3 a un vector dinámico que se encuentra vacío, como puedo observar en este caso, usados es 0. Así, cuando comprobamos la primera condición, como usados no es igual a capacidad, o sea, esta condición no es cierta, directamente saltamos todo este bloque if y pasamos directamente a la inserción propiamente dicha. Bien, en este caso observe que lo único que estamos haciendo es acceder a la casilla v.usados de el array dinámico al que accedemos a través de v.datos, del puntero v.datos, y en esa casilla escribimos el valor. Bien, a través de la referencia v llegamos a este struct, por lo tanto v.datos sería este puntero. Este puntero v.datos me da acceso a toda esta zona de memoria reservada y como estoy accediendo a través de este puntero podría utilizar notación de punteros o en este caso utilizo notación de índices por comodidad para acceder a la casilla número v.usados. En este caso la casilla v.usados es 0, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es acceder a la casilla número 0, aquí está, y en esa casilla escribir valor 3. Una vez que he escrito ya en esa casilla el valor, actualizo el valor de v.usados y lo pongo a 1. Así pues, ya tengo el valor insertado en la casilla que le corresponde. Cuando finaliza la función, vuelvo de nuevo a la función main, en este caso ya con un valor insertado. Bien, recuerde que estamos en un ciclo en el cual estamos realizando un número indeterminado de iteraciones y en cada iteración estamos añadiendo un valor al vector dinámico. Supongamos que hemos leído y añadido ya 10 valores. ¿Por qué 10 valores? Porque el vector dinámico que tenemos creado, el que se ha creado por defecto, tiene 10 casillas. Por lo tanto, si ya hemos escrito 10 valores, tenemos el vector dinámico lleno. Bien, supongamos que una vez que hemos añadido el 10º valor, en la siguiente vuelta introducimos un 6, o sea, no terminamos. Vamos a ver qué ocurre cuando el vector dinámico se encuentra lleno. Bien, se produce una llamada a la función añade vector dinámico con los dos parámetros ya conocidos, el nombre del struct y el valor que queremos insertar, el 6. Aquí tenemos esas dos variables locales que, como sabemos, se tratan de un dato entero y de una referencia al struct. Observe que el struct de la función main se encuentra completamente lleno. Sus 10 casillas están llenas, de hecho lo vemos aquí, porque capacidad es igual a usados. En este caso, cuando empieza la ejecución de añade vector dinámico y se comprueba la condición, v.usados efectivamente coincide con v.capacidad, no hay espacio disponible. Por lo tanto, necesariamente hay que redimensionar el vector dinámico para obtener nuevo espacio para añadir el valor 6. Por lo tanto, se produce una llamada a la función redimensiona vector dinámico. Observe que esa llamada se realiza con un valor, con un parámetro real que es v. En este caso, el v que estamos proporcionando a la función redimensiona es la referencia v que tenemos en la función que hace la llamada, claro que sí. Por lo tanto, ahora se hace una asociación, aquí lo tenemos, de este valor v con esta nueva referencia v de la función redimensiona vector dinámico. Efectivamente, podríamos haber puesto otro nombre a esta referencia, pero no es preciso. Seguimos utilizando el mismo nombre. No obstante, como puede ver, se tratan de dos valores distintos. Así pues, este v que utilizamos en la llamada es este v, el de la función añade, mientras que esta referencia v que aparece en la función redimensiona vector dinámico es esta referencia v que está en el entorno de la función redimensiona. En definitiva, lo que hemos conseguido es que tanto esta referencia como esta referencia se asocien con el mismo valor de la función main. Ese es el objetivo que tenemos entre manos. Bien, pues empieza la ejecución del redimensiona vector dinámico. Observe que cuando hablemos de v nos estamos refiriendo siempre al struct v de la función main. Lo primero que se hace es recalcular o calcular el valor de la nueva capacidad. Para eso utilizamos la constante TimBlock, que valía 5, recuerdo. Por lo tanto, nueva capacidad sería v.capacidad
con v accedemos al struct 10 más a un bloque que es 5, 10 más 5, 15. Aquí tenemos la variable nueva capacidad con valor 15. A continuación se pide memoria para el nuevo almacén. Necesito 15 casillas y eso lo hago utilizando un puntero local de la función redimensiona. Aquí lo tenemos, tmp. En este caso es un puntero a enteros. Pedimos memoria para 15 casillas. Aquí la tenemos y todo va bien. 15 casillas consecutivas en el heap, por supuesto con un valor indeterminado. Bueno, pues una vez que ya tenemos las 15 casillas disponibles, la tarea que nos tocaría ahora sería copiar los valores que tenemos en v.datos a partir de v.datos en la nueva memoria que hemos obtenido. Eso lo vamos a hacer con una simple instrucción, con una instrucción memcpy que realiza una copia directa de una zona de memoria. Para eso necesitamos indicarle el destino, dirección de memoria de destino, dirección de memoria de origen y cuántos bytes vamos a copiar. Así pues, si indicamos que tmp es el destino, estamos diciendo que a partir de esta dirección de memoria, a partir de la dirección de memoria que tenemos guardada en tmp, vamos a escribir una serie de datos. Bien, ¿de dónde provienen esos datos? Provienen de la dirección de memoria v.datos. v.datos es este puntero, v.datos me da acceso a una serie de datos que son los que voy a utilizar para copiar de aquí a acá. Y ahora, ¿cuántos datos voy a copiar? Tengo que especificarlo en bytes. Por lo tanto, si observo que tengo 10 datos usados, son 10 enteros los que quiero copiar, y cada entero mide 4 bytes, necesitaría copiar 40 bytes. ¿Cómo especifico eso de una forma más general? Primero, tengo que decir v.usados, porque son el número de datos, de elementos que quiero copiar, por el tamaño de cada uno de ellos, por size of the int. Esta instrucción memcpy copia estos 40 bytes directamente en las primeras 10 casillas de tmp. Es una copia bit a bit, una copia literal, una copia directa. Una vez que tengo ya esta copia realizada, ya no me vale para nada esta memoria, porque ya la he salvado, he hecho una copia en otro sitio. Por lo tanto, la instrucción delete libera toda esta zona de memoria. Sabemos que en realidad lo único que ocurre es que este bloque se marca como libre, pero nosotros decidimos que el efecto iba a ser el que ve aquí. Esa memoria desaparece, realmente no es así, y el puntero datos queda con un valor indeterminado. Recuerde que realmente no es así, pero debería considerar que eso es realmente lo que está pasando. Ahora simplemente se trataría de ajustar el vector v de forma que apunte a esta zona de memoria y se reajusten los valores correspondientes de usado y capacidad. Así que en primer lugar decimos que v.datos es igual a tmp, de forma que a partir de esta referencia v accedemos al struct, al campo datos, v.datos igual a tmp hace que este puntero apunte a la memoria que acabamos de reservar e inicializar convenientemente. Y como ahora ya tenemos 15 casillas disponibles, v.capacidad es igual a nueva capacidad. Nueva capacidad es esta variable local de la función redimensiona y mediante la referencia v accedemos al campo capacidad y lo actualizamos. Así que ya hemos terminado con la tarea de redimensión. Una vez que finaliza la función redimensiona y se eliminan todos los datos de la pila asociados a esa función, nos encontramos en esta situación. Recuerde que habíamos ejecutado este bloque if. Por lo tanto, ahora nos faltaría realmente añadir el valor que nos ocupaba, el valor 6. Recuerde, 10 datos usados, capacidad para 15. Tenemos 5 casillas disponibles, con lo cual no hay ningún problema. En la casilla en la casilla número usados del array dinámico accesible a través de datos, escribimos el valor. Valor es 6, por lo tanto en la casilla número 10 escribimos el valor 6 y a continuación actualizamos usados, que pasa a valer 11. Así que como puede observar, el método añade, cuando no tiene espacio, se encarga de llamar convenientemente a redimensiona. Y ahora que he terminado
la ejecución de la función añade, el resultado, una vez que se devuelve el control a main, lo puede observar en esta figura. Y recuerde que estábamos en un ciclo donde estábamos leyendo un número indeterminado de valores. Supongamos que introducimos hasta 13 valores y ya a continuación la palabra fin. Con lo cual terminamos la lectura, salimos de este ciclo con lectura adelantada. La consecuencia es la que ve aquí. Tenemos 15 casillas reservadas, 13 usadas y nos enfrentamos ahora a las instrucciones que continúan al ciclo de lectura adelantada. Bien, en este caso voy a obviar las instrucciones que muestran el contenido del vector dinámico. Me voy a centrar ahora en el efecto del reajusta vector dinámico. Reajusta vector dinámico, la llamada que realizamos hace que el struct v se asocie a esta referencia v de la función y una vez que se realiza esta correspondencia empieza la ejecución del método. El efecto, lo que queremos conseguir es que la capacidad de v se ajuste al número de casillas usadas. El resultado, o las instrucciones que se ejecutan son muy parecidas al redimensiona, pero en este caso el espacio que se requiere es menor. Bien, por lo tanto se calcula la nueva capacidad como v.usados, en este caso serían 13 porque son 13 casillas utilizadas. Se pide memoria, aquí lo tenemos a partir de este puntero tmp para esas 13 casillas. Y una vez que hemos hecho esa petición, hacemos una copia, de forma que desde la memoria accesible por v.datos copiamos a la memoria accesible a partir de tmp y copiamos tantos datos como usados, y como tenemos que expresarlo en términos de bytes, multiplicamos por el tamaño de un entero. Así pues, los 13 enteros se copian en tmp, o sea, a la dirección de memoria apuntada por tmp. Una vez hecho esto, ya no nos sirve la memoria apuntada por datos, por lo tanto hacemos un delete, liberamos esa memoria. Recuerde que para nosotros el efecto que va a tener es el que ve aquí, y a continuación reajustamos tanto datos como capacidad para que datos apunte a la zona de memoria de región reservada y capacidad se ajuste a datos. Así que, como puede ver, cuando acaba este método, esta función, hemos conseguido nuestro objetivo, que es tener tantas casillas reservadas como usadas. Y este es el efecto de la función reajuste. Nos quedaría por ver finalmente cuál es el efecto del libera vector dinámico, que como va a ver es bastante sencillo. En este caso tenemos de nuevo una llamada con v, el vector dinámico, y ese vector lo recibimos o accedemos a él, mejor dicho, a través de una referencia v en la función que realiza la liberación. Bueno, la función es bastante simple porque lo único que va a realizar es primero comprueba si v.datos, o sea, si v.datos es distinto de 0, o sea, si este puntero tiene algún valor. Recuerde que no debemos realizar una liberación de forma arbitraria y por eso realizamos esta comprobación. Esto es importante. Tenga usted en cuenta que la creación que utilizamos la función crea vector dinámico para asegurarnos que una vez creado ese vector dinámico el puntero datos está a 0. Por lo tanto, una vez que ese puntero se ha puesto a 0, estamos seguros de que está vacío. Si ese puntero está a 0, esta instrucción será esta instrucción será falsa y por lo tanto no hay posibilidad de tener ningún problema. Bien. Por lo tanto, como v.datos es distinto de 0, se realiza la instrucción delete, se libera toda la memoria y una vez que no tenemos memoria, ajustamos todos los campos del struct para dejarlo vacío. O sea, en el estado inicial que tenía cuando se creó. Decimos entonces que v.datos vale 0, o sea, el puntero nulo, nullptr, usados vale 0 y capacidad vale 0. Y volvemos a tener nuestro vector vacío. Exactamente igual que cuando se creó. Así, este sería el resultado en la función main y solamente faltaría devolver el control al sistema operativo y finalizar la ejecución del programa. Así que, como puede ver, la gestión de vectores dinámicos se puede realizar de una forma sencilla, modularizando las funciones convenientemente. Bueno, dejamos que continúe practicando con el resto de las funciones necesarias para la gestión de vectores dinámicos.